Vamos a estar detallando esta información a continuación, en este caso junto a un académico de la Universidad de Concepción, especialista también en Ciencias Económicas y Administrativas, en este caso Claudio Párez. Muchas gracias por estar con nosotros, profesor, el día de hoy. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación, Carlos, y al canal. Bueno, una reforma bastante importante. Partamos inmediatamente. Los nuevos aportes se distribuirán de la siguiente manera: 4% administrado por el nuevo Seguro Social, 2,5% destinado al SIS y compensación para mujeres, 1,5% de cotización con rentabilidad protegida, 4,5% para capitalización individual. Ahora, esto es como el pilar, uno de los pilares fundamentales que tiene la iniciativa, que ya fue aprobada y que obviamente tenemos que esperar a que se oficialice, pero dentro de eso, claro, se habla de mayor responsabilidad del mismo empleador para esta compensación y al mismo tiempo para tratar de aminorar un poco lo que significan las malas pensiones que se registran en algunos sectores de nuestro país también. A ver, para entender la reforma de pensiones hay que entender el contexto en el que se da y lo que son las pensiones. Nosotros tenemos que entender que en economía hay decisiones que son privadas y hay decisiones que son públicas. Las decisiones privadas son nuestras decisiones de compra, si es que nos compramos una casa, un televisor, la comida, etc. Y hay decisiones públicas que tienen que ver con la mantención de caminos, con las escuelas, con las pensiones. Y normalmente las decisiones públicas las toma el Estado. ¿Qué es lo que se hizo en la década de los 80, en particular en 1981, con la reforma de AFP? Claro. Se dijo, esta decisión pública, esta decisión de pensiones, del seguro social, la verdad es que va a dejar de ser social y va a pasar a ser un sistema de capitalización individual. Claro. Entonces, se nos puso, y aquí es una discusión que he tenido con algunos colegas, se fijó un impuesto en el que dijimos, el 10% del salario de los trabajadores va a ir, o sea, vamos a cobrarle a las empresas un 10% más de lo que reciben los trabajadores. Es decir, funciona como un impuesto y esos fondos no van a ir a las arcas del Estado, sino que van a ir a las arcas privadas de unos administradores de estos fondos, que son administradores de fondos de pensiones. Por lo tanto, tomamos una decisión que normalmente era pública y la privatizamos. Entonces transformamos un problema público en un problema privado y eso subsistió hasta ayer. Claro. ¿Sí? En que teníamos un sistema de capitalización individual y los ahorros previsionales eran míos y solo míos para mí. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros tenemos un sistema de seguro social y un sistema de pensiones, la idea es compensar y ayudar a los que nos va bien o a los que les va bien, podamos ayudar a aquellos que están un poco en desmedro, a los más pobres, a los más vulnerables en general. Entonces, hacemos un poco, y los sistemas que uno espera de seguro social pretenden quitarle un poquito a los más ricos y ayudar a los más pobres, tipo Robin Hood. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se logró en la reforma? Mantener la base del sistema de capitalización individual. Hay que recordar que el sistema de AFP y el 10% básicamente no se tocó, pero se le incorporaron estos ingredientes que van en la dirección de apoyar la seguridad social, ayudar a los más vulnerables, ayudar a las mujeres que están en desmedro de los hombres y generar este seguro y sin olvidar los incentivos a cotizar más con estos bonos por años cotizados. Hablábamos un poco de los ingredientes, también hay que hablar de los beneficios. Vamos a la siguiente gráfica entonces, que habla estos beneficios específicos. Beneficio por año cotizado, 0,1 F por cada año, con un tope de 25 años. Mujeres con acceso con 10 años de cotización en primera década. Hombres, requisito mínimo de 20 años cotizados. La PGU aumentará a 250 pesos de forma gradual. Ahora, esto también es importante porque se apunta a establecer estándares que ojalá permitan una mayor cotización, en este caso beneficiando al género o al sexo femenino en realidad, y también el aumento de la PGU, que sabemos que por lo menos este mismo aumento es una ayuda mucho más directa, pero acá también se analiza, y quizás usted también me pueda ayudar, profesor, respecto a la efectividad de esta misma iniciativa en el largo plazo, que también es algo digno de analizar también. Uno de los problemas de agregar el ingrediente social al sistema de pensiones en general es que si es todo social, si es todo reparto y es que todos vamos a tener la misma pensión, no hay incentivos a ahorrar. Entonces, si yo sé que igual voy a tener los 250.000 pesos asegurados
pase lo que pase, entonces voy a trabajar de manera informal y no voy a cotizar para mi futura pensión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos ingredientes y estos beneficios están pensados precisamente para incentivar a la gente. Sí, claro. La verdad es que si yo cotizo, voy a tener una 0,1 UF por año adicional, entonces me conviene ahorrar porque voy a tener un premio por ahorrar más. Entonces se complementa, y eso es lo que hizo que tardara tanto la promulgación de la ley, es que había que ponerse de acuerdo hasta dónde poníamos incentivos privados para que la gente cotice más e incentivos sociales para generar estos estándares mínimos de los que a los que te estaba refiriendo recién. Exactamente, y bueno, por lo mismo no está de más destacar de que hubo un análisis a nivel internacional, también hubo una carta emitida por la misma asociación de AFPs denunciando un poco o también hablando de las situaciones que esto podría generar. Ya vamos a estar quizá hablando un poco de esto más adelante, pero mientras tanto tenemos otras gráficas para seguir analizando. El incremento de la pensión garantizada universal seguirá este calendario: a los 6 meses beneficiarios del 82 años o más, a los 18 meses beneficiarios de 75 años o más, a los 30 meses beneficiarios de 65 años o más. Bueno, esto en realidad es como un poco un sistema ya pensando en lo que va a ser la transición de un esquema a otro. Sabemos que va a tener un enfoque mucho, como habíamos establecido, un enfoque más orientado a lo que es el bienestar de las personas, sobre todo en la misma longevidad, pero no está de más destacar que la crítica siempre es importante analizarla, siempre es importante tenerla en consideración. En este caso, hablando obviamente de esta proyección del proyecto o de, bueno, ya no es proyecto, de esta reforma en el mismo largo plazo. O sea, estos pilares sociales sin duda que están bien y compensan, pero no todo es gratis, dice también un dicho por ahí, por decirlo de una forma. No hay almuerzos gratis, decía el gran Milton Friedman, que estaría muy triste con esta reforma, pero lo que tenemos en este caso es que es una redistribución de recursos. Por eso yo al principio mencionaba que es importante separar las decisiones privadas de las decisiones públicas. Cuando nosotros asignamos recursos y tomamos decisiones de comprarnos una casa, un televisor, un auto o la comida, lo que sea, son decisiones privadas, y en la medida que nosotros buscamos nuestro propio beneficio, se supone que vamos a estar buscando el beneficio global. Cuando nosotros le entregamos los recursos al Estado para que el Estado decida a quién beneficiar o qué proyecto llevar a cabo, los incentivos respecto de a quién se beneficia primero o qué buscamos en general queda en manos de los políticos, y nosotros tendemos a desconfiar de esas decisiones, y la experiencia nos ha enseñado también a desconfiar de esas decisiones. El problema es que nosotros, si nos remontamos al inicio de este sistema y nos vamos a cuando empezó el sistema de pensiones, el año 81, y recordamos algunas cosas que ocurrieron en el año 82, los privados tampoco fueron muy eficientes en la asignación de esos recursos que administraban las AFP. No, y además que también hay que dimensionar que el Chile, por ejemplo, de la década del 80, cuando se aplicó el sistema, el estándar ha cambiado drásticamente, o sea, el ingreso era otro, había mucha gente que en este caso tenía sueldos miserables, o sea, la posibilidad de pensar en ese dinero en un fondo de inversiones era bastante complicado, sobre todo considerando cómo está valorizado nuestro dinero actualmente. Entonces, precisamente, nosotros tenemos incentivos y tenemos que regular muy bien este sistema. Entregarlo completamente a los privados es una mala idea, entregarlo completamente al sector público es una mala idea. Los extremos suelen ser perjudiciales, y creo que después de mucho negociar esta reforma, ya lo mencionaba en la nota, lleva no sé cuánto, según yo la última reforma fue desde el 2009, entonces 19 años creo que es un poco exagerado, pero lleva muchísimo tiempo planteándose esta reforma, por lo cual es súper importante que se hayan equilibrado suficientemente bien. Es una buena noticia que la extrema derecha esté en desacuerdo, es una buena noticia que la extrema izquierda esté en desacuerdo y no le haya gustado la reforma, porque quiere decir que se combinaron bien los factores políticos. Entonces, tenemos que yo lo recibo como una buena noticia, es un avance en términos de pensiones, y por lo tanto, este tipo de medidas, que son medidas de transición que le dan sustentabilidad en la transición al sistema, nos van a llevar a un nuevo punto, y hay que ser conscientes de que esto tiene costos, no es gratis. Aumentar las pensiones en un 30 o 40%, esto no va a salir gratis, va a tener probablemente algunas repercusiones en el mercado del trabajo,
y nos pone el énfasis y nos pone desafíos ya no en lo nominal, ya no en el cómo repartimos los bienes, sino que en el cómo producimos bienes, y ahí tenemos un desafío importante respecto de la inversión, de la innovación y otra serie de cosas de las que hemos estado hablando en otros programas. Adaptar un poco el esquema de trabajo que tenemos actualmente para que también este sistema sea efectivo, me imagino que va a ser la conversación. Hay una última lámina, la reforma introduce nuevas regulaciones al sistema, en este caso una licitación bienal del 10% de afiliados actuales de las AFP. Estos son aleatorios, obviamente, para que la gente lo tenga en consideración. Adjudicación a la AFP que oferte la menor comisión, libertad para que los afiliados cambien de inversor, eso también en parte es bueno, libertad de acción para poder irse en una de esas con alguien que podía administrar de mejor manera esos fondos, apertura de sistema a nuevos administradores de fondos en ese mismo contexto. Pero acá se trata de reforzar un poco la capacidad de libertad que tenemos como personas al momento de cotizar, o sea, yo pienso que es algo legítimo, pero insisto, quizá el análisis y también por donde se va la crítica es qué tan efectivo es este modelo dimensionando la realidad que tenemos en nuestro país actualmente. Aquí se combinan varias cosas y es una especie de paradoja en el sistema de pensiones, y es que nosotros le damos libertad a la gente para elegir en qué fondo y con qué administradora, valga la redundancia, administrar sus fondos, pero la verdad es que la libertad extrema debería ser, bueno, si yo no quiero cotizar, si yo no quiero jubilarme, o no quiero tener recursos para mi jubilación, no tienen por qué obligarme a ahorrar ni el 10, ni el 15, ni el 17% la máxima expresión de mi libertad, sueldo. claro. Entonces la máxima expresión de libertad sería decir, bueno, yo no quiero ahorrar nada, sáquenme del sistema. Esa es la primera paradoja en que somos libres, pero no somos libres de no ahorrar. Esa no es una alternativa. Entonces esta obligación de poner mis fondos en una administradora debería tener su correlato en que yo elijo la mejor administradora. Y la experiencia ya de 40 años que funciona el sistema es que muy poca gente se cambia, entonces la competencia respecto de quién es la AFP con mayor rentabilidad no es efectiva. Claro. Más encima tenemos los multifondos, entonces ya no es la rentabilidad del fondo total, sino que depende en qué fondo esté, depende de el plazo que yo mire, porque todas las AFP te demuestran que ellas son las más rentables, claro, en los últimos 5 años, en el último año, en la última década, en el fondo A, B, C, etcétera. Entonces, es muy difícil para una persona de a pie elegir. Bueno, de hecho, yo soy economista y estudio esta cuestión, yo no sé cuál es la AFP que me conviene. Entonces, es muy difícil decidir qué AFP nos conviene y, por lo tanto, la competencia efectiva al final del día es muy poca. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace este sistema? Dice, hasta aquí eran los nuevos. Ojo que probablemente a ti te tocó que cuando entraste a trabajar, claro, te tocó la AFP obligatoria, digamos. Claro. No sé cuál sería, la pero... FP1 y casi todos se quedan estáticos en esa AFP. Y casi todos se quedan en esa, y era buen negocio, y efectivamente te conviene porque te cobraba la menor comisión. Si te cambiabas, te ibas a una AFP que te cobraba mucho más comisión. ¿Qué es lo que hace esto? Profundiza ese sistema. Ya no son solo los nuevos, sino que va a haber otras personas a las que, si no se han cambiado por flojera, por falta de información o lo que sea, los vamos a cambiar. Si ellos dicen, no, yo estoy bien, se les quita de ese monto y se quedan en la AFP. Pero debe estar la voluntad de la gente de cambiar. Pero va a estar la voluntad de la gente, le va a decir, ¿sabe qué? Usted está en una AFP, le cobran el 2%, usted salió licitado, usted a partir de ahora va a pagar, qué sé yo, el 0,7%. ¿Se quiere cambiar? No, porque esa AFP no me gusta, porque tiene unos colores muy feos, porque me tratan mal, porque tiene mala rentabilidad, entonces me quedo en mi AFP. Esas son medidas que buscan potenciar, aunque suene paradojal de nuevo, claro, ponerle reglas para aumentar la competitividad. Yo creo que esta medida en la práctica va a aumentar la competitividad entre las AFP. Bueno, esperemos que sea el caso y bueno, yo pienso que tal como dice usted, profesor, quizá el debate va a ir por ahí, cómo adaptamos nuestro modelo de trabajo y también cómo se da garantía de que las rentabilidades en realidad logren dar este pie y también logren dar ese objetivo que son al final del día mejores pensiones. Bueno, el proyecto está recién aprobado, nosotros sin duda que vamos a ver los resultados de los mismos los próximos años, las próximas décadas, por qué no decirlo. De todas formas, agradecerle nuevamente por su tiempo, profesor. Muchas gracias a profundizar en esta materia. Muy probable que vamos a seguir conversando porque esto va a dar que hablarse. Sí, quedan varios temas pendientes porque un número clave
en la evaluación del sistema va a ser la rentabilidad. Y la rentabilidad depende de nuestra capacidad de producir más y mejores bienes, y para eso falta un montón de tiempo. Hay mucho por discutir, va a haber mucho por evaluar, entonces yo agradezco este espacio para poder discutir estos temas. Vamos a seguir analizando entonces, pero va a tener que ser en otra entrevista. Mientras tanto, vamos a una pausa comercial. No se despegue de TVU Noticias Central.